Hola, bienvenidos a este canal. Yo soy Melissa y como ya vieron en el título, hoy les vengo a platicar una anécdota. Bueno, no es una anécdota, una parte de mi vida que es por qué decidí dejar mi trabajo de mucho tiempo, para lo que yo estudié, para lo que me preparé, porque de repente dije, ya no. Bueno, voy a empezar platicándote qué fue lo que yo estudié. Yo estudié la licenciatura en educación primaria, que eso significa que me preparé para ser profesora del nivel primaria, que es como el nivel de entre los 6 y los 12 años. Aquí en México le llamamos a ese nivel escolar nivel primaria. ¿Y por qué elegí esta carrera? Bueno, pues yo desde que recuerdo, desde que tengo uso de razón, yo quería ser profesora. Yo me acuerdo que mis profesoras de la primaria, la mayoría, tuve puras maestras mujeres, excepto un grado que tuve un profesor hombre, pero de ahí en fuera la mayoría de mis profesoras me marcaron mucho. Bueno, recuerdo que la maestra de primer año no la recuerdo mucho, la de segundo año muy poquito, la de tercer año me acuerdo que era una maestra que se arreglaba mucho, entonces me encantaba verla, cómo se peinaba, la ropa que llevaba. Eso era algo que me llamaba mucho la atención de ella. Luego en cuarto fue el maestro hombre que tuve, que pues tengo mis recuerdos de él, pero no me voy a enfocar ahorita en esos. Después mi maestra de quinto año de primaria fue la que más me marcó, y recuerdo que yo pues me veía como reflejada en lo que ella hacía. Me encantaba verla haciendo lo que hacía, que era darnos clases, cuando nos calificaba, cuando nos explicaba algo. Me gustaba mucho. Y también yo recuerdo que en mi etapa adolescente me gustaba mucho explicarle a la gente algo. O sea, si yo sentía que no estaba entendiendo algo una persona, no precisamente es de la escuela, de las materias de la escuela, pero a mí me gustaba mucho explicar y como que lograr que esa persona despejara esa duda que tenía. Pero había una cosa, un pequeño detalle, que era que a mí la escuela nunca me gustó. Paradójicamente, pues escogí esta carrera, pero yo como alumna no lo disfrutaba tanto. Me acuerdo que siempre me andaba inventando cosas para no ir a la escuela, para faltar. Nunca me costó la escuela, no era algo difícil para mí mantener unas calificaciones pues bastante aceptables, no perfectas, pero sí 8 para arriba, ¿no? Entro a la secundaria y eso se intensificó demasiado, el no querer ir a la escuela. Me daba mucho flojera estudiar, hacer las tareas, eso me daba mucha flojera. Y aquí debí suponer que esto era una red flag, pero no le hice caso. Pero bueno, me estoy adelantando. Me regreso a mi etapa secundaria, pero aquí también tuve maestras que marcaron mucho mi decisión de yo querer estudiar esto. Yo recuerdo que siempre decía, yo quiero ser profesora, yo quiero ser... Bueno, aquí la verdad le decimos, por lo menos aquí en la ciudad en la que yo vivo, decimos que ser maestra, aunque ser maestra significa tener un nivel maestría. Yo no tengo un nivel maestría, pero a los profesores aquí les decimos maestros. Bueno, entonces pasa la secundaria. Yo me acuerdo que mi grupito de amigas eran pues de muy buenas calificaciones, de primeros lugares y todo, pero yo no, o sea, yo nada más hacía las cosas. Me acuerdo que muchas veces llegaba en la mañana y haciendo la tarea de la clase que iba a tener al rato, y así me la pasé.
en la prepa esta situación de no me gusta ir a la escuela llegó a su punto máximo porque yo tuve que cambiarme, bueno, decidí cambiarme de prepa en tercer semestre y la verdad es que me costó mucho adaptarme a la nueva escuela, a los nuevos compañeros sobre todo, y faltaba muchísimo, no quería estar ahí. Mientras yo estuviera sentada en el salón con un maestro enfrente dándonos clases, todo bien. Pero el problema es que había muchos momentos en que, para empezar, cada 50 minutos tenías un tiempo libre de 10-15 minutos y luego pues había maestros que no iban y teníamos hora libre y eso era lo peor para mí, ¿no? No me gustaba porque me sentía muy perdida, no hallaba cómo, pues qué hacer en esos momentos libres. Todo lo contrario a lo que la mayoría de mis compañeros pensaban, ¿no? Porque qué padre que no venga un profe, que no nos dé clases, pero bueno, a mí me costó. Pero yo seguía con mi sueño y aparte como que ya ni siquiera me lo cuestionaba, yo ya había dado por hecho que yo iba a ser maestra y punto. Yo no, en mi familia no había ningún maestro, no crecí como con esta parte de, pues como mis papás son maestros, pues yo también voy a ser. No, es una cosa que a mí se me metió y punto, y no me sacaron de ahí. Sí recuerdo que al final de la prepa, una amiga, hablando con una amiga de la secundaria, que nos habíamos dejado de ver toda la prepa prácticamente, platicábamos de nuestro futuro, ¿no? Que qué íbamos a estudiar. Y ella me acuerdo que empezó a platicarme, pues que le gustaría estudiar diseño de modas. Y yo le dije que a mí también, como que sí se me antojaba, como que me llamó la atención cuando ella me lo dijo y empezamos como que a soñar ahí, ay sí, sí estudiamos y luego ponemos una tienda juntas y bla, bla, bla. Pero ese sueño duró cuestión de días y yo dije, no, la verdad es que no, yo ya sé lo que quiero estudiar, yo quiero ser maestra y yo voy a estudiar. Aquí en México, la escuela, la universidad donde te preparas para ser profesor es, de nivel preescolar y primaria. Es una escuela de gobierno. Hay escuelas de gobierno y obviamente también hay universidades privadas. Pero la universidad de gobierno que había aquí, que se le llama aquí la escuela normal, donde se preparan los profesores, estaba muy lejos de mi casa. Yo no tenía carro, yo ni siquiera sabía manejar y yo dije, no, esa no es opción, me voy a meter a una escuela privada. Y yo investigué y encontré una, no me acuerdo ni cómo, o no me acuerdo si mi mamá me la dijo, no sé. El caso es que fuimos y me dijo mi mamá me acompañó, pero sí fue muy honesta conmigo y me dijo, mira, nosotros te vamos a apoyar hasta donde podamos. O sea, todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Queremos que tú estudies y si tú quieres estudiar en esta escuela, lo vamos a intentar, pero tienes que ponerte a trabajar porque no va a ser muy sencillo, entonces sí tienes que trabajar. Y bueno, yo me acuerdo que en esas fechas empecé a meter documentos en mi novio en ese entonces, que ahora es mi esposo, trabajaba en un call center que estaban en ese tiempo, era el auge, y trabajaba él en uno de los más importantes de la ciudad y yo ya había intentado trabajar ahí antes de que ya se acercara mi graduación de la prepa y que iba a entrar, porque yo fui a pedir información a esa escuela antes de graduarme de la prepa. Pero bueno, yo ya había intentado pedir trabajo ahí, pero pues no me hablaban. Yo llevaba mis papeles y no me hablaban, así que dije, bueno, pues me gradué de la prepa,
busqué un trabajo en ese verano antes de entrar a la normal. Y me acuerdo que ahí conocí a una muchacha en ese trabajo que duré nada más 2 semanas y la otra muchacha solo duró una. Y platicando de que, ay, a mí me gustaría trabajar en este lugar, ay, yo también, ay, mi hermana trabaja ahí, es la recepcionista, vamos a llevar nuestros, pues como a pedir información y a dejar ahí nuestros datos, llenabas una hojita y ellos después te hablaban si estaban interesados en ti. Y pues así es, fuimos y me acuerdo que me hablaron el día, ¿cómo fue? Sí, el primer día que empecé a trabajar ahí fue mi primer día de clases. El mismo día, un día antes me hablaron, puedes presentarte mañana, y yo claro que sí, y fui y pues me quedé con el trabajo. Ahí estuve, pues entré en agosto, finales de agosto, y ahí estuve hasta del 2001 hasta el 2002. En octubre nos corrieron a un montón porque ahí lo que hace esta empresa es tener como muchas campañas. Ellos son un call center, pero trabajan para diferentes empresas. Yo estaba en una empresa, bueno, estaba en Telcel. Y Telcel decidió abrir su propio call center. Bueno, creo que era su propio o hizo el arreglo con otro call center, no me acuerdo bien. Pero el caso es que pues así era nuestro contrato. Tú estabas en esa campaña y si esa campaña terminaba, pues ya, te corrían y no pasaba nada, ¿no? Pues así pasó. Y yo pues con el estrés de que pues tengo que encontrar otro trabajo. Para este punto yo ya había conseguido una beca de Telmex, ahí mismo en la empresa, como Telmex estaba asociado con la empresa, pues te daban la oportunidad de pedir esta beca y yo la pedí y me la dieron, pero pues no era ni la mitad de lo que yo pagaba de colegiatura en la prepa. Entonces pues así me aventé noviembre, diciembre, enero. En febrero una compañera de mi escuela me dijo, oye, yo voy a renunciar. Ella sabía que yo vivía un poco cerca del trabajo que ella tenía, que era en una escuela, y me dijo, voy a renunciar, si no te interesa ir y pedir tú el trabajo. Y pues dije, claro que sí. Era un colegio que estaba relativamente cerca de mi casa, pero haz de cuenta, mi casa era aquí, el colegio ese en el que trabajaba era acá y mi escuela era hasta acá, mi escuela donde yo estudiaba. Entonces pues sí me quedaba muy retirado, pero yo no lo dudé y entré a trabajar ahí. Me pagaban muy poquito. Yo entré como auxiliar. Yo estaba con la maestra de primer y segundo grado, les ayudaba a calificar, a hacer cosas que ellas me pidieran, a poner los frisos esos o corchos que ponen las maestras en los salones para decoración. Y también daba una materia a primer grado y a segundo. Eran 2 salones de primer grado, 2 salones de segundo. Y yo daba una materia a esos niños y el resto del tiempo pues era auxiliar de las maestras. Ahí estuve desde ese febrero hasta que me gradué. Entré en febrero del 2003 y yo me gradué en junio del 2005. Ahí estuve toda la normal, pues todo bien. Cuando me gradué dije, no, pues yo ya no puedo seguir trabajando ahí. Bueno, inicialmente sí pensaba quedarme. Dije, bueno, pues ya ojalá que me den un trabajo de maestra titular para ganar un poco más, para empezar a tener experiencia. Pero estando un día en la normal, de esos últimos días que ya ibas a entregar cosas, ya no tanto a clases, recuerdo que estábamos sentadas en la entrada de la escuela y yo en este momento de mi vida pienso que todas las cosas pasan como tienen que pasar.
ni peor ni mejor, como tenían que ser, así son. Entonces mi salón estaba hasta el fondo de la escuela, pero decidimos irnos a sentar en la pura entrada de la escuela. Había una bardita y estábamos ahí sentados porque me acuerdo que estábamos esperando a que de la dirección nos dijeran algo, nos entregaran algo, y ahí decidimos esperar yo con mis amigas, y entró una muchacha y nos dijo: oigan, yo trabajo en tal escuela y están buscando maestras para el próximo ciclo escolar. ¿Ustedes de qué semestre son? Pues de octavo semestre. Y dijo: pues perfecto, porque ellas buscan a alguien que ya para el próximo ciclo ya esté titulada. Entonces, pues si quieren ir, pueden ir, dejar su información y punto. Bueno, pues yo y otra compañera, que no era de mi grupo de amigas, pero que estaba ahí escuchando, dijo: yo también me interesa, yo también voy a ir. Ella era la de dieces del salón. Bueno, había varias, pero ella era una de las más aplicadas, de las de mejor promedio. Se graduó con honores, y cuando ella dijo que iba a ir, dije: híjole, pero bueno, yo lo voy a intentar. Era uno de los colegios más famosos de aquí de mi ciudad, con más prestigio, y pues luchando con este síndrome del impostor, de que no soy suficiente, la van a agarrar a ella porque pues ella tiene muy buen promedio, etcétera. Pero algo me hizo ir. Y más en ese tiempo yo era muy de, no, ¿para qué? ¿Para qué lo intento si no va a funcionar? Pero algo me hizo ir. De hecho fuimos juntas, dejamos nuestros documentos, y en ese mismo momento nos hicieron una entrevista, como un examen. No me acuerdo cómo se llama ese examen que te hacen siempre que vas a entrar a una empresa. De hecho nos lo hizo la psicóloga del colegio, y estaba otra muchacha que había sido de la muchacha que fue a decirnos que ella trabajaba ahí. Ella había sido alumna de mi universidad y se había graduado un año antes. Entonces ella pues también llevó a una compañera que había sido su compañera durante la normal y que ya tenía pues un año de experiencia, y sí nos dijo que estaban contratando a 2 personas, pero que estaban buscando a 2 personas, pero pues ya iba esta otra amiga, y yo dije: no, pues esta que ya tiene un año de experiencia y esta otra que es súper aplicada y con excelentes calificaciones, pues ya estuve que yo no voy a quedar. Y pues cuál fue mi sorpresa, que después me hablaron, me entrevistó la que en ese tiempo, bueno, era la subdirectora, pero ya se sabía que ella iba a ser directora para el siguiente ciclo escolar. Entonces ella me entrevistó y me dijo que le gustaba mucho mi forma de pensar, mi forma de visualizarme como maestra, etcétera, y pues me hablaron. Así que nos quedamos la maestra, que era amiga de la que nos fue a decir, y yo. Mi compañera con excelentes notas, no, a ella no le hablaron. Y aquí hago un paréntesis para compartir este pensamiento. Como maestra se los digo, las calificaciones solamente son un número que no significan nada. Solamente significa un número en el momento que te lo dan, y es porque nosotros le damos ese valor. Pero como una estadística, o como no, sí, ella de 10 en la secundaria, de 10 en la primaria, no sirve para nada, mucho menos de la primaria y secundaria. Quizás sí de la universidad habrá empresas que lo tomen en cuenta. Evidentemente la empresa en la que yo entré pues no lo tomó muy en cuenta, porque esa compañera tenía excelentes notas. Sin embargo, pues vieron algo en mí que no lo vieron en ella, y que no influyó que los 10, ¿no? Y eso que era un colegio.
Así que no se estresen con sus hijos o no te estreses tú si eres un estudiante y no logras ese 10 en todo lo que tú estés haciendo. No pasa nada. Mientras tú hagas las cosas con, con entrega, con responsabilidad, pues deja que fluya ese numerito, ¿no? No te claves tanto en tener el 10 porque en un futuro ese 10 no va a significar nada. Yo recuerdo que les decían a varios papás que se estresaban mucho porque el hijo no sacaba 10. Es decir, ¿me puede decir por favor qué calificación sacó en el mes de septiembre de hace 2 años su hijo? Ni siquiera ellos se acordaban. ¿Por qué? Porque no es irrelevante. Hay que mejor enseñar a los niños o nosotros mismos a ser responsables, a hacer lo que nos toca, pero dejar de lado el número, porque al final influyen muchos factores para qué número te va a poner el maestro. Entonces, cierro paréntesis y regresamos a mi historia. Bueno, pues yo entré ahí, me dieron la noticia, me acuerdo que la que en ese momento era directora, pero que el siguiente año ya iba a cambiar de puesto, ella también me entrevistó y me dijo, en este colegio solo usamos letra cursiva, ¿sabes escribirla? Y yo, no. Yo siempre estudié en escuelas públicas, esa era mi primera vez, la universidad fue mi primera vez estudiando en una escuela privada. Y pues no me enseñaron esa letra, yo no sabía usarla. Pues tienes 2 meses para aprender a hacerla. Y me puse a estudiar en las vacaciones, a practicar. Mi mamá sí sabía escribir esa letra, también ya el internet pues ya era 2005, entonces ya había ahí de dónde sacar información. Así que me preparé. También la escuela estaba en un lugar donde no pasaba transporte público hasta la escuela, exactamente hasta la escuela. O sea, sí o sí iba a tener que caminar mucho. Y yo dije, chin, vivo lejos y que si un día se me hace tarde. Entonces me dijo mi mamá, pues te voy a enseñar a manejar. Mi mamá tenía 1 año manejando. Había ido 1 año anterior a estudiar a la escuela de manejo y tenía 1 año con su carro y ella me enseñó en un verano. Recuerdo que mi primer día de clases fue el primer día que yo agarraba el carro solita. O sea, siempre había manejado con mi mamá y en zonas así no tan congestionadas. Y pues como de mi escuela a la casa sí estaba bastante retirado y esta escuela estaba en una zona muy movida de la ciudad, pues iba bien tensa, pero lo logré. Llegué, me acuerdo que mi mamá me prestaba el carro 3 días y mi novio me prestaba el carro los otros 2 días y así una semana él me prestaba el carro 3 días y otra semana mi mamá, porque él trabajaba con su papá, entonces tenía la oportunidad de irse con él. Y así me aventé la universidad, y así me aventé varios años hasta que compré mi primer carro. La escuela te daba como prestación una caja de ahorro donde tú podías pedir un préstamo y los mismos intereses que pagabas de ese préstamo, que eran muy bajos, pues se iban también al fondo general de los maestros que habíamos entrado. Así que era pues también tú ganabas con eso, ¿no? Y así me compré mi primer carro como yo creo como unos 4 años después de que entré, o 3 años, no recuerdo. Pero bueno, yo estaba feliz. Era una escuela católica, un colegio católico, y yo recuerdo que había muchas maestras que ya estaban muy grandes de edad y que estaban por jubilarse y que había un plan de jubilación ahí súper bueno. Y yo dije, aquí me quedo ya, aquí me voy a jubilar, porque me gustaba la escuela, me gustaba lo que hacía, lo disfrutaba mucho. El lugar era un ambiente súper bueno, súper sano. Yo sentía que era mi segunda casa. Pasa el tiempo, me caso
pues me voy a vivir con mi esposo. Yo pasé por todos los grados mientras estuve trabajando, pero me faltó nada más un grado que fue cuarto año de primaria. Ese grado nunca lo di, pero el resto yo iba empecé con los chiquitos, después me fui con los grandes, después regresaba con los chiquitos, después otra vez con los grandes, y tenía 2 años de estar con los niños de sexto, y yo sentía que todo estaba bien. Yo sentía que no había ningún problema, pero esos 2 últimos años que di sexto grado, me tocó de compañera de grado, o sea, éramos 2 primeros, 2 segundos, así. Entonces, la otra maestra que también daba sexto, no teníamos una muy buena relación. No nos llevábamos mal, pero a mí me chocaba mucho su personalidad y yo me tomaba muchas cosas muy personales. Yo sentía que ella me quería mandar, que ella se quería como poner por encima de mí cuando éramos iguales. Y yo de verdad lo creía. Pasé varias situaciones desagradables donde nunca la confronté, nunca con ella, pero sí con mis jefa, con mi directora, con la subdirectora. Y pues empecé a tener muchas situaciones con los niños, pero yo le echaba la culpa a todo. A la otra maestra, a los niños que me habían tocado, a los papás que me habían tocado, a cómo se estaban poniendo en dirección un poquito exigentes. A todo le echaba la culpa, menos yo, ¿no? O sea, yo todo bien. Entonces termina ese segundo año que di sexto y que me mandan a segundo de primaria y yo entré en crisis. Yo recuerdo que no podía creer que estaba pasando eso porque siempre consideré que segundo grado era el grado en el que empezabas y que todas las primerizas iban a estar ahí. Entonces yo cómo iba a regresar a dar segundo si yo ya tenía mucha experiencia. Para este punto yo ya tenía en el colegio 13 años. Entonces ese iba a ser mi año 14. Pues hablé con la directora y le dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo sentía que eso era un castigo. Y ella me decía, no hiciste nada malo, es para que te relajes, para que tengas un año tranquilo.